Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. ¿Pero tienes algo pensado, Galder? Un plan B, Sí, siempre. tienes un plan B. No, qué va. Nada, cero. No, estoy bastante tengo con los planes A como para pensar en Bs. ¿Tú tienes algo ahí en la recámara? No lo tengo pensado, pero no me importaría. A mí no me importaría probar suerte en el mundo, por ejemplo, del humor. ¿Eh? Estos segundos de silencio Ha sido terrorífico. han ese sido muy silencio. importantes, ¿eh? Pero escribes Sí. en serio. Sí, no, lo digo en serio. Me gustaría, no sé, dedicarme no al chiste puramente, pero igual a algo tipo de relación. Pero tipo con el- monólogos. Sí, el stand-up y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se me podría dar bien, ¿no? No, yo estoy convencida de que se te podría dar bien. Al Pero, margen- pero ese silencio no ha augurado nada bueno, no, ¿eh? has visto que los dos nos hemos No, quedado no, como no, ¿quién habla primero? ¡Qué horror! Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir a jugar hasta que se canse el sol. Un tiempo desconocido para que Rafa Cabeleira empiece su carrera como humorista, pero mientras eso llega, que lo veremos, mantenemos la estructura habitual de la dupla. Rafa Cabeleira, muy buenas. Muy buenos días. ¿Has profundizado esta semana en por dónde puede ir tu show humorístico? No, vengo a anunciar que he ahogado a ese gatito en el río. Pues yo tenía pensado darte una primera Una oportunidad. primera oportunidad, en un bolo. Sí. Podría intentarse. Bueno, estoy dispuesto a retomar mi carrera después de haberlo dejado Pero en es que alto. vuelto a escuchar el silencio que se hizo entre Galder y yo Sí, después de tu anuncio. Muy poca confianza en mí. Galder Reguera, muy buenos días. Buenos días. Ya te avisaremos para cuando sea el debut, para que puedas venir tú también, ¿te parece? Yo llevo toda la semana pensando en Famino y cansado. Claro. Yo me visualizo como cansado. Claro, es que Que un es dúo mi estado cómico, general, además. un dúo cómico, Galder, De también los- lo podríamos trabajar. De los dos, sí. claro. O sea, ve reservando ya, ¿cómo se llama ese teatro tan bonito y tan importante de Bilbao? Arriaga. El Arriaga, exacto. Pues ve reservando el Arriaga para un día, para el debut vuestro. Bueno, hecho. ¿Vale? No parece el País Vasco el mejor sitio tampoco para comenzar, ¿no? Pero bueno. No te creas, Sí. porque como o sea, no son muy exigentes con el humor, pues entonces a lo mejor te lo perdonan. Tú vas a un sitio de esos que son graciosos y... Me veo cruzando la frontera Claro que tú con eres- Francia a pedradas. A ver, que tú eres gallego, ¿eh? Yo soy gallego. Entonces, exacto. Bueno, los gallegos tenemos más sentido del humor del que parece, ¿eh? Sí. No sé si habéis visto el vídeo esta semana del carnaval gallego de dos señoras disfrazadas de limpiadoras que bajo la lluvia intensa de Santiago le gritaba a la gente: ¡no me pisen lo fregado, lo mojado, lo mojado! No, y en un bolo que hicimos en Santiago demostraste Sí. junto con Carlos Blanco. Con Carlos Blanco, no me salía el nombre, con Carlos Blanco, fue muy divertido ese tramo. Bueno, para espectáculo, a la espera de que debute Rafa como Dios manda, para espectáculo, los dos partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Primero, el miércoles pasado, San Mamés, el triunfo de la Real Sociedad frente al Athletic. Se lo están pasando bomba, ¿eh? Los seguidores de la Real, los que tenemos en delante. Se va a acabar, mira el árbitro, pero no se acabó lo que se daba. Ganó la Real, pone la eliminatoria a su favor. Esto se decidirá la primera semana del mes de marzo, pero la Real toma ventaja. Gracias a ese único gol conseguido por Beñat Urriente, se acabó el partido. Atleti 0, Real 1. ¡Inalámbricos! A ver, Galder, ¿te pareció tanto baño como dijeron las crónicas después? Hombre, yo tengo una mirada sesgada, entonces diré que no. No me pareció tanto, pero sí es cierto que fueron superiores y no queda más remedio que aceptar las derrotas. Esto del fútbol lo bueno que tiene es que a veces hay partido de vuelta, faltan 3 semanas, es mucho tiempo y estamos vivos. Un 0-1 es asumible, ¿crees tú? ¿Se puede remontar? Es difícil, todo depende también del estado de ánimo de ellos. Yo estoy ahí mandando mensajes intentando inyectar euforia en Donosti para que vayan muy confiados y luego pues en 10 minutos las cosas pueden cambiar. Es cierto que ellos ya con el Mallorca hace un par de años pues les pasó lo mismo, ganaron fuera 0-1 y luego palmaron en casa y que será muy difícil, pero oye,
Somos el Athletic, nunca nos hemos rendido, por algo hemos estado todo este tiempo en primera división y vamos a ir a tope, eso está claro. Claro, es que está haciendo así con los brazos. Rafa, me está diciendo que no pueden remontar un 0-1 a nosotros cara? Que nos han metido 4. ¿Con qué cara vendo yo ahora que Espera, se puede remontar un 0-4? Que ahora iré con el 4-0, ¿no? No fue 0-4 al menos, 4-0. Sí, 4-0. Pero a mí me llama mucho la atención, y lo hemos comentado aquí, la figura del entrenador de la Real Sociedad. Un tipo de Estados Unidos, de origen italiano, que ha situado, cogió la Real Sociedad en el descenso prácticamente, mira a Europa. Es un personaje que no ha jugado nunca aquí ni ha entrenado nunca aquí. Que hizo casi toda su carrera en Alemania, además. Sí, es muy curioso, ¿no? Yo soy de los que defiendo que a veces la mirada extraña es la mejor de todas, ¿no? Alguien que venga, que no sepa de qué va esto, que no entienda el idioma, que no conozca el periodismo. Yo creo que muchas veces es lo que más se pide en los equipos, ¿no? Una mirada externa, alguien que no venga a hacer lo que se ha hecho siempre o lo que se espera que haga. Y alguien que no, después hablaremos de esto, el entorno. Alguien que no conozca el entorno. Eso ¿Y vas a decir algo, Galder? Sí, yo soy amigo del que fue su director deportivo en el Stuttgart, el que le dio la oportunidad allí, de Thomas Hitzelsperger, y cuando lo fichó la Real estuvimos ahí chateando un rato y me habló maravillas de él. Me dijo que era un hombre con conocimientos futbolísticos desorbitados, muy aplicado en el trabajo, y yo pensé, mira que tiene tarea difícil. Luego le pude conocer porque me crucé con él en San Mamés, estuvimos hablando un rato, me parece un tío sensato, educado. Y la verdad es que está haciendo un trabajo increíble. Y cómo es a veces esa cosa de cambio de míster, cambio de perspectiva. Sí. Yo creo que a los vestuarios a veces les sirve para ponerse las pilas. La Real tuvo ahí un momento muy bajo y vio el pozo demasiado cerca, y eso a veces pues inyecta. A ver, a nosotros después de la victoria de ayer también nos puede pasar, y bueno, es curioso como él ha inyectado al equipo confianza, etcétera. Pero la temporada es muy larga también, ¿eh? Fíjate si está fuera de onda este señor con lo que es España, que el sábado tuvo una buena oportunidad de montar un buen pollo arbitral de estos, ¿no?, que acostumbran los entrenadores de aquí tras el partido del Bernabéu, y no dijo nada. Al contrario. ¿Hubo robo? Bueno. Es que yo no lo vi. Se cae mucho. Mi abuela hace un tiempo se caía así, al final era un problema de oído. O sea, yo iría a una consulta. Esta mañana ha dicho Antón Losada que hay una competición entre quién más se cae más. Ese patinador olímpico que tenía que ganar todo y se fue cayendo todo el rato, o Vinicius. Ahí hay una competición. Vinicius se cae mucho. Yo insisto en el problema de oído, porque es muy grave y tampoco podemos... que lo lleven al médico. No frivolicemos con este tipo de temas. ¿Crees que le pitan los oídos? Bueno, vamos al otro tema, que es el 4-0, porque claro, si está ahí Galder diciendo 0-1, 4-0, yo creo que nunca el Barça con Hansi Flick lo había pasado tan mal. ¡Aleluya! Más de 100 días después, volvió el Metropolitano, el picotazo de la araña. Va 1, van 2, van 3, van 4, 48 de partido. Atleti 4, Barça 0. Historia de nuestro fútbol en carrusel, es el cuarto del Atlético y no ha acabado la primera parte. Y claro, luego este fin de semana juegan contra el Rayo Vallecano y les meten 3. ¿Cómo se explica eso, Rafa? Estaba pensando qué mal me cae Talavera, ¿eh? Bueno, en realidad me cae muy bien. Pero me acaba de hacer mucho daño esta narración. Pues menos mal, te diría, ¿eh? 4-0 y menos mal. Porque ahí sí que pudieron ser muchos más. Sí, pudieron ser bastantes más. Al final quisimos hacer un poco de trampa agarrándonos a la polémica arbitral, pero la realidad del partido es que nos pudo caer un auténtico saco de goles, ¿no? Nunca había visto un Barça tan desdibujado. Es verdad que tenía alguna baja más o menos importante, Rafinha y Pedri, pero incluso así... Pero y era sobre todo, es que yo no lo vi, sobre todo la defensa. Yo creo que es la actitud, fue un poco la actitud, porque se centra mucho las críticas en la línea defensiva, pero en un equipo como el Barça defienden todos, defiende desde el primero hasta el último. Yo creo que no estuvieron como tenían que estar, más allá de darle al Atlético el mérito que tuvo, que fue muchísimo. El Atlético hizo un auténtico partidazo. Jugando así, hay pocos equipos también que se puedan enfrentar al Atlético. Y dime una cosa, ¿crees posible la remontada? Sí, creo en la remontada. Es muy difícil. ¡Qué convicción! Sí, es muy difícil, pero a ver, eso es lo bueno que tiene el Barça de Flick, ¿no? Que yo creo que casi todos, incluso los propios futbolistas del Atlético... Es lo que tiene el Barça de Flick y lo que tiene el Atleti de Simeone. Sí, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, tiene. Y si hay un partido en el que se le puede dar la vuelta a todo eso, es un Atlético Madrid-Barcelona, que son imprevisibles. Claro. Sí. Desde hace muchos años son partidos en los que no sabes cómo llegas y desde luego no sabes cómo sales, ¿eh?
Y además es todavía el 9 de marzo, o sea, queda tiempo para recuperar lesionados, queda tiempo para ver si definitivamente el Ayuntamiento de Barcelona acepta abrir el segundo fondo y entonces poder hacer un poquito más de caldera. Vale. Bueno. No te veo muy convencida, ¿eh? Yo no, yo estoy cero convencida. A mí remontar, es verdad lo que dice Galder, que hemos vivido Athletics Barça impresionantes, pero yo no lo tengo tan claro. Pero por lo menos quedarnos cerca, ¿no? Tener en algún momento del partido... Yo cerca no me quiero quedar. No, cerca no me quiero quedar. Yo quiero o pasar o que nos machaquen. Sois más de la meta que del camino. Entonces, claro, el camino déjaselo para los filósofos. Yo quiero pasar. Venga, vamos a hablar de un tema que de alguna manera ha salido cuando hablábamos de esos entrenadores, que lo habíamos dicho también en su momento de Hansi Flick, que quizá el éxito también eso, que no habla el idioma, que no conoce exactamente el entorno. Bueno, esos entornos que condicionan y que explican o no los comportamientos, estados de ánimo, hasta el futuro de jugadores, de entrenadores, de presidentes, y hablamos de fútbol, pero evidentemente también hablamos de nosotros, de la vida. Pero primero, para situar, Galder, cuando decimos el famoso entorno, ¿tú de qué crees que hablamos? Pues de todo eso que rodea al club o al jugador y que muchas veces no están los números, ¿no? Pero ahora en este mundo en el que todo se resume en tablas de Excel, sí que cuando estás viendo un jugador, pues de repente te ponen medias, que si corre mucho, que si defiende, que si tal, y a veces nos olvidamos de que son personas y esas personas están en una red de relaciones que les rodea y depende muchísimo el éxito, el fracaso, no de ellos, sino de todo el mundo en general, de esa red. ¿Y tú? Yo, claro, siendo del Barça, cuando hablamos del entorno, lo primero que se me viene a la cabeza es la idea que tenía Cruyff del entorno, ¿no? Que es todo ese... Yo creo que ahí nació la palabra... No, la palabra entorno no nació allí, evidentemente, pero cuando se habla de fútbol, claro, exacto. La adaptación al fútbol yo creo que sí que data ahí de Cruyff, ¿no? Y es todo eso que rodea al Barça y que siempre quiere influir en el Barça, que quiere meter las manos en el Barça, ¿no? Incluso podríamos decir. Y que con el tiempo en Barcelona yo creo que ha derivado en dos bandos muy claros, ¿no? Por un lado, lo que se llamó el nuñismo, que ese sí que era el que dominaba el entorno, los medios, las empresas catalanas, y por otro lado el cruyffismo, ¿no? Que éramos un poco más los románticos. Y luego también las compañías. Tú el otro día confesabas tu adolescencia complicada, Galder. Galder. Supongo que te habrán dicho muchas veces. Es que claro, son las compañías. Son las compañías. Y la compañía era él. Eso se lo decían a mis amigos. Es peor todavía. No, mira, yo descubrí cuando tenía más o menos 19, 20 años a distinguir entre la gente que está contigo de fiesta o para bien y para reírse y de los verdaderos amigos que son los que te paran un día y te dicen, oye tío, ponte a estudiar o no sé, echar raíces, sienta un poco la cabeza, ¿no? Y creo que es una enseñanza muy importante porque fíjate que de futbolistas, por ejemplo, tienen muchos problemas porque cambian un entorno que les sujeta por uno nuevo, de nuevos amigos, de nuevas parejas, de nueva gente que se acerca hacia ti y que todo es elogio y todo es bien y que bueno eres y eres el mejor y para cuando se dan cuenta se la han pegado. Acabo de caer en la cuenta de que no tengo amigos. Solo tienes entorno. Solo tienes amigos de fiesta. Solo tengo palmeros. Solo tienes para salir de fiesta. Pero no, cuando hablamos de las compañías y eso, yo creo que de las más míticas, el entorno de Maradona. El entorno de Maradona, claro, a mí me cogió muy pequeño, no pude vivir en directo las informaciones que se daban. Una casa tremendo, en la que vivían 20 personas. No sé, yo creo que ni el propio Maradona sabía exactamente quién entraba y quién salía. Sí, yo creo que algún día seguro que se cruzó con alguien que le preguntó quién era él, ¿no? Quién era el dueño de la casa. Era terrible ese entorno, las historias que se han contado. Muchos periodistas también metidos dentro de ese entorno, porque además eran los años en los que los periodistas y los futbolistas todavía mantenían relación. Eran amigos, salían por ahí. Sí. A mí me contó Rafa Osvaldo Ardiles una historia de Maradona en Nápoles, que le llamó un amigo, le dijo, oye, vete a ver si puedes tú influir en él, y que llegó allí a una casa en la que estaba abarrotada de gente y se enfrentó con él y acabó diciendo, si quieres dinero tienes en la entrada, y me contaba que la gente salía de casa, abría un cajón de una cómoda que había ahí en la entrada y se llevaba fajos de billetes. Y es terrible cómo una cosa así puede hundir al mayor talento, ¿verdad? Sí. Y fíjate que prácticamente se podría decir que así murió Maradona también, ¿no? Sí. Porque Maradona también murió en una casa rodeada de personas que su familia y sus mejores amigos en realidad casi no sabían ni quiénes eran, y absolutamente abandonado y con amistades compradas, con amistades absolutamente interesadas. ¿Y tú crees, Galder, que los llamados entornos han evolucionado, han cambiado con el tiempo?
Sí, porque ha evolucionado y ha cambiado la figura del jugador. El jugador antes era una persona y hoy en día en la élite es una marca o es una empresa y es alguien del que vive mucha gente alrededor, ¿no? Y entonces muchas veces en la toma de decisiones propia de ese jugador él mismo tiene poco que decir. Tiene que consensuar absolutamente todo y cuando conoces futbolistas de élite te das cuenta de cuán importante es el haber decidido bien también toda esa gente que te acompaña a nivel profesional. Es decir, el entorno es gente que trabaja con él, o sea, no son los amigos de Maradona, ni amigos, los conocidos de Maradona, sino gente que ya forma un equipo, digamos. Se ha sumado un nuevo entorno, aparte de los amigos de toda la vida, los nuevos que va haciendo, los compañeros de viaje que elige en la misma plantilla, tiene representante, community manager, nutricionista, coach, un montón de gente que le está bombardeando con mensajes al oído y dependiendo del tipo de mensajes, siempre se distingue muy bien si trabajan para ellos o para él. O sea, un representante bueno, por ejemplo, esto ya nos lo contó, tuvimos aquí uno, ¿os acordáis? Es aquel que vela por el bien del jugador y no por el mismo, ¿no? Nosotros en el Atleti, por ejemplo, nos enfrentamos a un problema que es que generalmente los representantes ganan más cuando se produce un traspaso. Claro, y le comen la oreja al jugador. Claro, si alguien paga un traspaso de 80 millones y el representante se lleva el 10, pues son 8. Entonces, es difícil que ingrese 8 en sueldos. Entonces, es muy importante que esos representantes sean gente que piense en el bien del jugador. Pero ha cambiado todo tanto que incluso los representantes hoy en día ya no es ni el representante clásico de antes, ¿no? Ya casi todos pertenecen a grandes agencias de trading y ha cambiado mucho. De todas formas, yo creo que sigue habiendo el entorno típico, el entorno de los amigos. Hay como dos entornos, el entorno profesional, que sería esto que está diciendo Galder. Sigue existiendo el entorno de los palmeritos, que viven de los que viven de. Claro, ¿no? es que yo creo que uno de los problemas que tienen muchos de estos jugadores es que nadie, o sea, que todo el mundo les da la razón, nadie les dice cómo deberían hacerlo, nadie les lleva a la contraria. Es que en realidad el entorno yo creo que está un poco para eso, ¿no? Yo soy de los que creo que en la vida siempre viene bien tener las expectativas muy bajas, ¿eh? No aspirar nunca a demasiado. Y muchos futbolistas se topan con el problema de que están rodeados de gente que le están diciendo todo el rato que son los mejores del mundo. Esto lo decía algún entrenador cuando le preguntaban, algún entrenador del Barça cuando le preguntaban por una estrella, creo que era por Messi, y él decía, no, si el problema no es Messi, si el problema son los otros 23 que se creen Messi. Claro. Y eso es terrible, ¿no? En un vestuario, tener 24 Messis cuando en realidad solo hay uno. Claro. ¿Y las redes sociales, Rafa, crees que constituyen un nuevo entorno? Bueno, pues por ejemplo en el Barça sí, ¿no? Lo estamos viendo ahora en la nueva campaña electoral donde los arrumacos de la prensa van por un lado, donde las entrevistas y los reportajes favorables a uno de los candidatos van por un lado y sin embargo las simpatías hacia el otro van por las redes, ¿no? De repente las redes también tienen el poder de influir. Sí. Ya no influye solo la firma del Sport o el columnista del Mundo Deportivo, el tertuliano de RAC1 o Cataluña Radio, ¿no? Ahora cualquier cualquier niñato, como yo, a 1000 kilómetros de distancia es capaz también de influir en una cosa tan importante como unas elecciones a la presidencia del Barça, y eso también es entorno, ¿no? Eso también hay que considerarlo entorno. ¿Y es peor el entorno familiar? Esos padres que quieren construir la carrera de los hijos, que les hacen tomar decisiones que algunas veces, no sé si muchas o pocas, pero que algunas veces parece que no son las acertadas. Hombre, hay casos tremendos, ¿no? Hay casos tremendos. En el Real Madrid se contaba que el padre de Mesut Özil, en una de las renovaciones que tuvo su hijo con el club, les decía algo así como en el club como, bueno, serán 7, pero a él le vamos a decir que son 6, porque uno era suyo. Uno directamente se lo quedaba a él. Y casos como estos ha habido un montón en la historia del fútbol. Yo recuerdo a Víctor Valdés, que de repente decidió retirarse del fútbol, se marchó casi un año a Australia a hacer surf, y cuando llegó y habló con la empresa que le llevaba los asuntos, que eran su padre y su hermano, básicamente, le dijeron que allí no había... que no había dinero. Allí no había dinero, allí no quedaba ningún ahorro. Y Víctor Valdés tuvo que volver al fútbol, con todos los problemas que después tuvo de lesiones en Francia, Inglaterra, tal, tuvo que volver al fútbol porque todo lo que había ganado se había esfumado. Eso es terrible. Pero yo creo, Galder, y que tú conoces más también a la gente joven que empieza, que es normal que confíen en sus padres, ¿no? Al principio. Sí, yo estaba pensando al revés, en cuántos futbolistas son los padres los que les bajan a tierra, ¿no? Los que le dicen, chiquitín, que eres mismo pero de toda pocos la vida. Me parecen, ¿eh? Sí. Sí, es que hay un problema cuando el niño empieza
apuntar muy alto porque se subvierte la jerarquía en casa. Claro, cuando tu hijo tiene 16 años y trae más dinero que tú, yo en mi casa a veces digo, me digo a la cama, dicen, ¿por qué? Digo, porque pago yo esta casa, esas cosas que decía mi padre, ¿no? Sí. Porque aquí mando Si yo. tu hijo te dice, cuidado, que la casa la pago yo, así te vas a ir tú a la cama, sí. majete, pues ahí se produce un problema y, oye, hay que ser... hay que tener bien de madera para saber reconducir esa situación. El bien del chaval depende de que esa situación se reconduzca cuanto antes posible. Sí. ¿Sabes? Hay una anécdota de Ibrahimovic que cuenta Lagerbach en la biografía que escribió, que dice que un periodista de Holanda se acercó a Malmo, estaba a punto de fichar el jugador y tal, y estaba entrevistando a Ibrahimovic a pie de campo. Ibrahimovic tenía 17 años. Y le dijo, mira, ese es el presidente y el entrenador. Y dijo, ¿esos son los que mandan? Y le dijo Ibrahimovic, no, yo te voy a enseñar quién manda aquí. Entonces le pegó un pelotazo en la cabeza al entrenador y se giraron el presidente y el entrenador como para montar una bronca, y cuando vieron que era él, le dijeron, ¡eh! Y Le rieron la sonrieron, gracia. ¿no? Dijeron, aquí mando yo. Pues eso sucede mucho en jugadores jóvenes y es fuente de problemas para toda la vida. Me estaba recordando al tortazo este que le dio Florentino a Almeida, ¿no? Que también se giró. ¿Sí? Como diciendo, y cuando vio a Florentino, bueno, se paró un poquito. ¿Sí? Sí. Estaba pensando yo en el caso de Neymar, ¿no? Es un niño que firmó, creo que con 5 o 6 años, un contrato de $1 millón con Nike. Claro, ¿cómo educas tú a un niño de 6 años, Claro. que es el que está metiendo el dinero en casa? Claro. Y además que pronto empezó a ser consciente de que él era el que metía dinero en casa. Pero mira, yo creo que fue Cesc. Yo hay una imagen que no soporto, que es cuando los jugadores bajan de los autobuses y tienen a toda la chavalería esperándoles y ellos bajan con los cascos puestos. Sí. O sea, eso me parece de una falta de educación. Absoluto, sí. Y entonces creo que fue Cesc, que una vez dijo que su madre le dijo, no quiero verte bajar de un autobús con los auriculares puestos. Una madre es una madre. Claro, por lo o sea, que decía Galder de sí. que hay padres que sí, que te hacen aterrizar. O sea, que... En muchos casos creo que también son los padres los culpables de haberlos bunkerizado Sí, tanto, sí. pero Sí. está bien que alguno levante un poco la Sí. voz como la madre de Cesc y los baje al piso, ¿eh? Pues vamos a dejarlo aquí. La semana que viene nosotros y nuestro entorno volveremos. Somos un poco entorno Somos nosotros un poco- también. Vosotros dos sí. Bueno, me falta Galder a la derecha. Tú eres mi entorno por aquí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.